entregaron la tarea, la resolución del problema de examen. Y solamente voy a puntualizar una cosa, ¿vale? Permítanme dar acceso. Ahí está. Bueno, varios de ustedes ya entregaron su tarea, ya calcularon esas corrientes y también de igual forma calcularon esas composiciones, ¿sale? Entonces aquí lo único que voy a mencionar ya para terminar esta parte del examen es que estas corrientes, estas fracciones no son iguales, ¿sale? Ustedes lo pudieron verificar. Si me hacen favor de decirme cuánto vale la corriente M1, M4 y las correspondientes fracciones de acetona en 1 y de acetona en 4, aquellos que entregaron su tarea y lo calcularon. Si me hacen favor de decirme cuánto da. M1 a mí me dio 1583.3325 libras mol. Déjame buscar M4 me dio 599.4354 libras hora, perdón. Okay. Igual el otro es libra hora. Ok, vale. Y las composiciones de la acetona en 4 me dio 0.2114 y de la acetona en 1 pues era 0.08. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sale entonces por ahí para todos los que al ver esta ecuación inicial asumían que las fracciones en 1 y 4 eran iguales y que también las corrientes eran iguales. El cálculo de los resultados que me acaba de dar su compañera, que coinciden bastante con los que yo obtuve, eso nos demuestra que esa suposición que hicieron muchos de ustedes es incorrecta. ¿Sale? Entonces, ténganlo muy en cuenta porque vamos a seguir viendo este tipo de ecuaciones y no necesariamente las composiciones o los flujos involucrados van a ser iguales. Eso nos lo va a decir la resolución de todas las ecuaciones de balance, ¿vale? Entonces, muy bien. Vamos a comenzar lo que es ya el segundo tema de... Sí, dígame, Jacqueline. Miss, sí. Perdón, me iba a bajar. Miss, una duda, me quedé con una duda del inciso C, de este mismo del examen. Sí lo resolví, pero la verdad, no sé si esté bien. Entonces, igual para no quedarme con esa duda, que creo que era el texto, dejé checo rápido en el examen, pero era algo de la composición, si no me equivoco, creo que era no me acuerdo si era de M1 en libra mol, obtenerlo en libra mol hora. A ver, ahorita checo rápido. A ver, déjenme abrir el examen. Aquí ya lo tengo. Dice, se calcula la composición molar de la corriente 1 en libra mol sobre hora. Ok. Eso, déjenme regresar aquí. Lo voy a poner aquí a un costado, ¿sale? Una vez que nosotros ya teníamos, por ejemplo, si hicieron su tablita, conocíamos composiciones en la corriente 1, conocíamos de igual forma en 2, en 3, 4 y 5. 5 y 6. Y teníamos también los correspondientes
libras por hora totales, ¿no? Esa masa total en 1 que me daba 1583,38. Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, con esta tablita condensada de todos los resultados, lo que podíamos hacer para calcular esa corriente en moles por hora era hacer lo siguiente. Yo lo que hice fue hacer una tablita parecida, porque como yo ya conocía esas composiciones en la corriente 1, que era donde me lo estaban pidiendo, yo podía utilizar la fórmula que habíamos determinado como parte de su primer tarea, que era utilizar la fracción masa entre el peso molecular de este componente y todo esto entre la sumatoria de las fracciones masa sobre los pesos moleculares de cada uno de los componentes presentes en la corriente 1, ¿sale? Entonces determiné esas fracciones, mol, y de igual forma sabemos los pesos moleculares, 18, estos fueron los que yo utilicé, ¿sale? Peso molecular del aire lo tuvieron que haber calculado como peso molecular promedio, utilizando peso molecular por la correspondiente fracción de nitrógeno y oxígeno. Entonces, una vez que yo ya tenía estas fracciones, que podía determinar el peso molecular promedio, obteníamos unos moles totales, que sería la corriente 1, moles en 1, como podía ser como la masa en libras hora sobre el peso molecular promedio de todo este sistema. Y eso era igual a 1583,38. Estas eran libras por hora entre el peso molecular promedio, que aquí, déjenme ver. Ya no lo calculé, simplemente lo sustituí todo y no calculé el número solito. Pero esto nos da 54,45. Entonces, este peso molecular promedio que está aquí es básicamente cada una de las fracciones. Esta fue la forma que yo utilicé, ¿sale? Les vuelvo a decir, hay varias formas de hacer las cosas. Entonces, estas fueron mis fracciones mol con mis pesos moleculares de los componentes, y entonces mi peso molecular promedio era ese 0,0858 por 18 más la siguiente fracción mol, dB por el peso molecular dB, más la fracción mol de C por ese peso molecular en C. Ese es el numerito que tiene que ir aquí. Y al dividir las libras por hora entre ese peso molecular promedio me da 54,45. Estas serían mol por hora, ¿sale? Se puede dejar así, obteniendo fracciones y corriente total, o pueden, una vez que ya conocen esos moles de la corriente 1, multiplicarlos por la correspondiente fracción de A, B, C, y dar adicionalmente los moles de A en 1, los moles de B en 1 y los moles de C en 1. ¿Sale? Cualquiera de las dos, si decidieron llegar hasta acá, está bien. Si se quedaron aquí en calcular fracciones y la corriente total, con eso es más que suficiente para responder el inciso C. ¿Sale? Maestra, yo tengo una duda. Yo lo calculé como usted lo hizo, Ajá. pero a mí me dio 51,7477. Entonces quería saber si entraba dentro del parámetro o si ya es muchísima la diferencia. Todavía se puede considerar, ¿sale? Habría que ver ahí los datos, las sustituciones,
los redondeos, porque todo eso influye, pero aún así se pudiera considerar como correcto. Ok. También tenía una duda con respecto a la redacción del examen. A Ajá. mí me causa como duda en el inciso D, que dice, bueno, le leo todo el inciso y ya le digo la parte que yo, o sea, no le entiendo muy bien. Dice, determina el porcentaje de la acetona absorbido en la torre y el porcentaje de separación en la columna. A mí lo que me causa duda es lo del porcentaje de separación en la columna. Ok. Regreso al dibujito. Lo voy a hacer aquí arriba porque ya está muy rayoneado aquí, ¿sale? Entonces, el porcentaje de acetona en la torre de absorción, ese ya lo habíamos calculado en uno de los ejercicios, y tenía que ver con las corrientes gaseosas, ¿no? Si no me equivoco, era la salida entre lo alimentado, y esto por 100. Para el caso de la columna de destilación, la idea sería similar, ¿sale? El mayor porcentaje o la mayor presencia de acetona está en la corriente 5 y tengo que hacerlo con respecto a la alimentación. Entonces, en columna de destilación, esto sería el flujo másico de acetona en 5 respecto al flujo másico de acetona alimentado a este equipo. Esto por 100. Y eso es lo que nos daría el porcentaje de separación en la columna de destilación. Ok, entonces el primero se divide entre lo mismo. Ah, perdón, es 1. Perdón, aquí es 1. Siempre es con respecto al alimentado. Ah, ok. Gracias, maestra. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo duda, maestra, en el inciso D. Ajá. ¿Cuál es la duda? Pero creo que es la que le acaba de resolver a mi compañera, perdón. Sí, exactamente es ese. ¿Nadie más? Para borrar el pizarrón. Miss, ¿podría regresar rapidísimo a lo del inciso C, por favor? Esto de acá abajo. Déjenme ver acá. Ahí está. Listo, muchas gracias. Le tomé captura. Ok, perfecto. ¿Nadie más entonces? Muy bien. Entonces, antes de meternos a lo que es reacción química, voy a continuar un poquito más con lo que es balance de materia, pero ya vamos a meter aquí lo que es recirculación, derivación o purga, ¿sale? Lo meto antes porque si no les va a causar mucha confusión si empiezo a hablar de reacción química y empezamos a meter a la par recirculación, derivación o purga. Entonces, bueno, ahí se puede ver la presentación. Sí. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, como parte de esta segunda parte del temario, tenemos que ver propiamente reacción química. De igual forma como hicimos en materia, vamos a empezar con problemas de etapa única, máximo 3 compuestos. Y después de ahí, pues vamos a empezar a utilizar varios equipos, ¿sale? Aquí el detalle, lo que les comentaba, es que tenemos que incluir en esta parte de reacción química ya lo que es recirculación, derivación y o purga.
pueden estar presentes uno de estos o incluso más, 2 o incluso hasta los 3 dentro de un sistema. Eso ya implicaría que tenemos un sistema de etapas múltiples. Entonces, voy a hacer un par de ejercicios que solamente utilicemos balance de materia como para dejar en claro qué es eso de recirculación y derivación. Purga no hay tanto problema, ¿sale? Pero recirculación y derivación sí. Entonces, vamos a empezar con eso y ya después de ahí, entonces sí, empezamos a meter reacción química y hablamos de todo lo que implica reacción química. Entonces, estos 3 procesos de recirculación, derivación o purga, lo que van a hacer es tomar una parte de una de las corrientes del sistema y en el caso de recirculación, esa parte que se toma de la corriente de salida de, en este caso del proceso del reactor, se regresa a la corriente que alimenta ese proceso, ¿sale? Recirculación implica que una vez que la corriente donde está el producto de interés sale del reactor, yo tomo una parte de esa corriente y la regreso nuevamente a la entrada del reactor. En el caso de derivación, es parecido, solo que antes de que entre esa corriente al proceso, tomo una parte de ella y la mando directamente a la corriente de salida del reactor, ¿sale? Y en el caso de purga, les digo que es más sencillo porque esa derivación, esa salida adicional o esa toma adicional que se hace de la corriente principal, se manda a, pues ya sea desecho o algún otro proceso, ¿sale? Entonces, las más importantes que hay que identificar y decir cómo están compuestas son recirculación y derivación. En estos 2 casos vamos a hablar de nodos de separación, ¿sale? En el caso de recirculación, el nodo de separación está en la corriente de salida del proceso, donde yo tomo una parte de esa corriente y la regreso a la entrada del reactor. Entonces, cuando yo junto esta corriente que proviene de la salida del reactor con la corriente original que se va a alimentar al proceso, en este punto yo tengo un nodo de mezclado, ¿sale? Entonces, recirculación está compuesto de 2 nodos, nodo de separación, nodo de mezclado. Nodo de separación está después del proceso o del reactor. Nodo de mezclado está antes de la alimentación al reactor. En el caso de derivación, tenemos los mismos 2 nodos, pero están ubicados en puntos diferentes, ¿sale? En el caso de derivación, el nodo de separación es el que está antes del proceso, antes de alimentar esa corriente al proceso, y una vez que yo separo una parte de esa corriente y la mando a la corriente de salida del reactor, es aquí donde tengo el nodo de mezclado, ¿sale? Entonces no hay pierde. O sea, separación implica que yo tomo una parte de la corriente y la mando a otro lado. Mezclado implica que a la corriente principal yo le voy a hacer llegar esa corriente que fue extraída de otro punto del sistema, ¿sale? Sus nombres lo dicen, nodo de separación, nodo de mezclado. En purga solamente tenemos nodo de separación, ¿sale? Como en este ejemplo, no se manda, no se junta con otra corriente, solamente tengo un nodo de separación. Lo importante aquí es que el balance que yo pueda hacer en este tipo de sistemas de recirculación, derivación o purga
incluyen el balance al sistema, ¿sale? En este caso, como está ejemplificado, el sistema contiene tanto al reactor como al proceso de derivación y recirculación. Entonces, si yo hiciera un balance para el sistema en estos dos casos, solo veo entradas 1 y salidas 4. Lo que sucede adentro no lo veo. En el caso de purga, vería la alimentación 1 y 2 salidas. La salida 3 y la salida correspondiente a la purga. ¿Sale? Y ahora viene lo importante. ¿Cómo van a ser esas composiciones en el nodo de mezclado o en el nodo de separación? En el nodo de separación, como ya les decía, simplemente es tomar una parte de la corriente y dirigirla hacia otro punto del proceso. Eso implica que las composiciones de estas corrientes son iguales, ¿ok? Entonces, nodo de separación, las corrientes principal y las dos que se derivan de este nodo tienen la misma composición. Las fracciones son iguales. En el nodo de mezclado, ahí sí ya la historia es diferente. Todas las composiciones que están presentes o que convergen en un nodo de mezclado son diferentes, ¿sale? Entonces, esto es lo importante, lo que quiero que se queden, que sepan identificar cuando estamos hablando de recirculación o cuando se trata de una derivación, porque en función de eso identificamos nodo de separación y nodo de mezclado, y en función de eso sabemos si las fracciones o composiciones son iguales o distintas. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar hablando de balance de materia, al menos unos 2 o 3 ejercicios, pero ya enfocados con la presencia de recirculación y o derivación o incluso con purga. ¿Sale? Para que les vaya quedando clara esta parte. Ya una vez que hayamos visto estos ejercicios de estos nuevos conceptos, entonces sí, me paso ya con reacción química, ¿vale? ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro de estos procesos de recirculación, derivación o purga y sus correspondientes nodos de separación y mezclado? ¿Algo que quieran copiar antes de que me salga de la presentación? Yo sí, profesora, ¿puede cambiarle a la que estaba después de esa, por Sí. favor? Sí, se las voy a subir. ¿Sale? Les voy a subir la presentación completa con esta primer parte que estoy mencionando y ahí viene incluido de una vez todo lo que es reacción química. Entonces, espero que la revisen, que la tengan en cuenta y que, además de los conceptos anteriores, traigan frescos estos nuevos. Me dicen para salirme de aquí y empezar ya con el primer problema de este nuevo sistema. Sí, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, vamos de regreso. Aquí. Déjenme copiar el texto del primer problema.
Entonces, este va a ser el primer problema que tiene relación con lo que acabo de decir. Y en lo que ustedes lo leen, lo copian, lo entienden, empiezo a hacer aquí el diagrama de este proceso. ¿Sí se alcanza a ver ahí o hago más grande el texto? Sí, se alcanza a ver. Sí, se ve bien. Ok, vale. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron de leer? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, Elizabeth, ¿me puede decir qué información hace falta que ubiquemos en el diagrama que acabo de hacer? Sería la alimentación, que son los 100 mol sobre hora. Sí, ¿en dónde la pongo? Sería en la corriente 1. Ok. ¿Y qué variable representa esos 100 mol por hora? Sería el flujo Ajá. 1. ¿Qué letra es? La M. M es masa, lo que me acaba de dar. No, perdón, el flujo. Sí, es el flujo másico, ¿no? No, Hola. el flujo molar, perdón. Ajá. ¿Y qué letra lo define? Mm, sí, es la M minúscula, ¿no? Con el puntito. No, M es masa. ¿Cómo N define? No, la N, perdón. ¿Sale? Ok, perfecto. N.1. Muy bien. A ver, déjenme ver. ¿Alguien más por aquí? Josué, ¿cómo interpretamos ese dato que nos dicen, suponiendo que la unidad purificadora puede eliminar 2/3 partes del DMF presente en la alimentación combinada que entra a la unidad? ¿Cómo interpretamos eso? Pues que a la salida. mm, mm, perdón, ¿de dónde leyó a dónde? Es que
Apenas Aquí. estaba copiando. Suponiendo que, uy, todo esto hasta el final. Ya no le rayo porque estoy muy mal. Pues a la salida, sería 2/3 partes. Bueno, el flujo molar Ajá, sería ¿en cuál salida, perdón? en la corriente 5, sería de Ok. 2/3 de la corriente 1, de la corriente molar, o el flujo molar, ¿no? Ok. ¿Así lo escribí bien? Sí, bueno, por lo que yo entiendo, sí. Ok. Sería en 2, ¿no, maestra? Sería en 2. No serían 3 porque es donde sale el, No, o sea, no, yo me el- refiero a que las 2/3 partes va multiplicada por el 2 porque ya habla que es la alimentación combinada. Ajá. Pero la corriente 5 sí se queda. No, es Así como como. decía Alberto, ¿no? De Yo la digo que es la corriente 3. 3, porque es la que se elimina. Entonces este va acá. ¿Así? Sí. Yo digo que sí. Oh, ok. Sí, muy probablemente sí. Me falta ponerle algo a esta última ecuación de corriente 3 igual a 2/3 de corriente 2. ¿Hace falta poner algo, indicar algo más o así está bien? Nada más, ¿no? Ok, entonces son corrientes totales. No, sería la corriente de DMF, ¿no? Ok, sale. Vamos a definir, asignar variables A, fácil, aire, y el otro DMF va a ser B, ¿sale? Entonces aquí esto está referido al DMF. Suponiendo que la unidad purificadora puede eliminar 2/3 partes del DMF presente en la corriente bueno, alimentada a este proceso, ¿sale? Muy bien. ¿Algo más que me haga falta ubicar? En lo que terminan de copiar y analizan si falta algo más, salgo de la sesión y regresamos, ¿sale? Sí, maestra. Sí, profesora. Recording in progress. Entonces, ¿el diagrama está completo? Maestra, Mande. ¿será que también tengamos que indicar qué tipo de nodo tenemos en el diagrama? Lo podemos indicar si ustedes prefieren. Díganme cuál marco y qué es. Como es uno de recirculación, perdón, sería en donde está la corriente 1 y 2, justo ahí en ese nodo sería el nodo de mezclado. Y
el que está en la corriente 4 y 5 es nodo de separación. Ok, perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿el diagrama está completo? Para continuar. Creo que también faltaría indicar los componentes de la corriente 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿Qué indicamos ahí? ¿Qué pongo? Los componentes, por ejemplo, en 2 todavía hay DMF y aire, en 4 también, pero en el 6 solo se recircula DMF. Ok, entonces en este y aquí en principio es solo DMF. Listo. ¿Algo más que haga falta? Podríamos poner en la corriente 5 el 10% de DMF. Ok, 10%. ¿Qué más? La corriente 6 es la mitad de la corriente 4, ¿no? Ah, caray. ¿Dónde lo dice en el texto? Ah, es que como había dicho que en los nodos de separación las composiciones de los flujos son iguales, pero no sé si se refiere a eso No, o cómo. La composición. ¿sale? No, no me refiero a eso. Yo nunca dije que la derivación va a ser igual a la mitad. Eso no fue lo que dije. Lo único que dije en un nodo de separación, a ver, ¿alguien más? Déjenme ver, ¿alguien que no haya participado por acá? Adrián Ramírez, ¿qué es lo que acabamos de ver en la presentación respecto al nodo de separación y lo que llamo composición? A lo que yo entendí fue de que el nodo de separación Ajá. fue que no era igual, o sea, que iba a variar la sustancia, ¿no? Algo así, entendí. Ah, caray, ¿cómo que va a variar la sustancia? O sea que en 4 tengo DMF aire y en 5 voy a tener acetona metanol. No, a lo que me refiero es de que, digamos, no sé, el DMF en 4 va a traer .30 y en el 5 va a salir, no sé, .15 y en el 6 la otra parte. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Entonces, si eso fuera lo que usted me está diciendo, es que la fracción de B en 4 es diferente de la fracción de B en 5 y esto es diferente de la fracción de B en 6, porque me decía que esto es, por ejemplo, .3, esto es .15 y el otro, me decía que la diferencia, ¿no? Sí, bueno, yo lo entiendo. Sí, así. Bueno, en mi forma sí. Ok, a ver, déjenme preguntar. Lilian, ¿qué opina? ¿Esto es cierto? ¿Es correcto? Eso fue lo que Bueno, dije. yo de apunte tengo que en el nodo de separación, la fracción molar o la fracción masa son iguales y en el nodo de mezcla son diferentes. Exactamente. ¿Sale? Así es como lo acaba de decir usted. ¿Por qué? Porque solamente estoy separando, por ejemplo, si se sirven un vaso de leche y resulta que son los últimos que pudieron alcanzar a servirse y su hermano quiere y empieza a hacer un berrinche, ustedes dividen ese vaso de leche, ¿a poco cambia su constitución por solo dividirlo en 2 vasos? No. ¿Sale? Entonces solamente lo estoy separando. Las composiciones, las fracciones, en este caso mol, en el nodo de separación son iguales. Y como lo dijo su compañera,
¿Sale? Ahora sí, las fracciones mol de B en 6 va a ser diferente de la fracción mol de B en 1 y va a ser diferente de la fracción mol de B en 2. En el nodo de mezclado son diferentes. En el nodo de separación son las mismas. ¿Sale? Quédense con el ejemplo del vaso de leche y lo divido en 2 porque mi hermano está haciendo berrinche. ¿Sale? Muy bien. ¿Algo más que nos haga falta ubicar en nuestro diagrama? Poner la fracción del aire en 1. Bueno, el porcentaje. Ok, ¿cuánto es ese porcentaje? 45%. Sí. ¿Algo más? ¿Qué me están pidiendo calcular entonces? La fracción de El 6, ¿no? recirculación. A ver, primero la compañera, la fracción, ¿qué, perdón? Perdón, la fracción de recirculación. Sí, en términos de variables, ¿qué es eso y dónde lo pongo? Por ahí el otro compañero que había hablado. Que es en el 6, yo creo, porque ahí es la recirculación, ¿no? Es lo que tenemos que calcular. Ok, en 6. ¿Y cómo Sí. pongo eso que me están pidiendo en 6? Como, bueno, la X, ¿no? Y la X, bueno, es la X, no es lo que tenemos que calcular. Esa. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pues, ¿qué se creen? Que si me No será el dijeron flujo. el flujo, tiene que ver con el flujo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿No podría ser fracción? Porque me dijeron que en 6 solamente se recircula dimetil DMF, ¿no? ¿Cuánto sería su fracción? 1. 1. Entonces, ¿sí creen que me estén preguntando eso? No. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa fracción de recirculación en términos de quiénes o de qué? Sería en 2, ¿no? En 2. Y entonces me piden xn en 2. Pues yo digo que sí porque sería la que está recirculando, bueno, que entra ya con 2. Bueno, no. Podríamos hacer un balance en el nodo de separación por componente que sería del DMF y así saber la fracción que salió en 6. Ah, caray. Pero si acabamos de decir por qué no es fracción en 6. No, o sea, hacer un balance en el nodo de separación. O sea, por ejemplo, sería la fracción mol de DMF en 4 por el flujo molar de 4 es igual a la fracción mol de 6 por el flujo molar de 6 más la fracción mol de 5 por el flujo molar de 5. Y de ahí sería, eh, pues sería todo el componente 6, ¿no? Entonces usted dice encontrar todo este término. Ajá.
Eso es básicamente la corriente 6, ¿no? Ok. Puede ser, pero eso respondería a la fracción recirculada. Porque si no sabemos qué vamos a calcular, ¿cómo vamos a empezar a resolver? A ver, explíquenme ese detalle nada más. Maestra, yo tengo una duda. Mande. En la corriente 6 Ajá. habíamos dicho que DMF era igual a 1, ¿no? Su fracción. Sí. Y aquí mi duda surge en que si es 1, pues se supone que en el nodo de separación todas las fracciones son iguales, pero la fracción en 5 es diferente, entonces ya no me quedó claro. Ok, sí. Completamente de acuerdo. ¿Sale? Este caso, digamos como no cumpliría porque tenemos dos compuestos aquí, cada uno con una composición, que van a ser los mismos acá. Pero aquí yo ya no tengo dos compuestos, yo ya solamente tengo uno, ¿sale? Y tiene que valer su fracción en esta corriente 1. Entonces aquí esa condición ya no se cumple. Pero me ayuda a reducir las variables. ¿Sale? Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. En este caso no se cumple porque en la corriente 6 yo ya no tengo aire, o al menos en este momento es lo que estamos asumiendo, que en corriente 6 no hay aire. Y bajo esos términos, el DMF tendría una fracción de 1. ¿Sale? Entonces, Ok. hay que analizar ahí la información. Si tuviera los mismos dos acá, entonces sí se cumple esto que acabamos de escribir aquí abajo. Pero como en la corriente 6, en este momento estamos asumiendo que solamente hay DMF y así lo estamos manejando, entonces ese compuesto tendría una fracción de 1, ¿vale? Déjenme ver por acá en el chat. A ver, por aquí en el chat me decían que sería la fracción mol de 4. Bueno, de este compuesto en 4. Porque parte de lo que sale en 4 es lo que va a regresar. No, tiene que ser con referencia a 6, pero nos falta algo más. ¿Sale? Sí, tiene que ser con respecto al flujo molar en 6. Por aquí me dice Carla. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, ¿se dan por vencidos? ¿Les digo qué es lo que nos están pidiendo? Maestra, dijo entonces que las fracciones, creo que no, que las fracciones, o sea, no tenemos que calcular la fracción DMF y de aire en 4 y 6, bueno, en 6. No, bajo esta suposición que estamos haciendo que el DMF, que en 6 solamente se recircula DMF, no tendríamos que calcular la fracción, porque solamente es un compuesto, y cuando hay solo un compuesto, la fracción de este vale 1.
¿Sale? ok. Ahora que si ustedes me dicen que planteemos todo asumiendo que en 6 hay DMF y aire, pues lo hacemos. ¿Sale? Entonces, vamos a volver a leer el texto. Nos dice que se utiliza un sistema de purificación para recuperar el solvente DMF de un gas de desperdicio que contiene 55% de este compuesto, con una alimentación de 100 mol por hora. Nos dicen que calculemos la fracción de recirculación, suponiendo que este sistema puede eliminar 2/3 partes del DMF presente en la alimentación combinada que se alimenta al purificador. Entonces, la corriente 6 no nos dice si hay DMF solamente o si también va una parte de aire. En el diagrama original tampoco dice nada de esto. Entonces, Profesor, dígame, ¿no tendríamos que calcular el DMF del 4? DMF del 4. Bueno, de la corriente 4, que es de salida. Los moles de DMF, o sea, el flujo Sí, molar. sí, el flujo molar. Ok. Antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, entonces ustedes díganme, ¿cómo va a quedar la corriente 6? ¿Solamente con DMF o se va a considerar que están los dos compuestos presentes ahí, aire y DMF? Yo pienso que sí tiene aire, Miss, porque se supone que lo que hay en 6 debería ser lo mismo que hay en 4, ¿no? Ok. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. ¿Sale? Acabamos de quedar en que en 6 vamos a tener DMF y vamos a tener aire. Si esto fuera así, como me habían dicho, entonces sí me estarían pidiendo fracción mol de este compuesto en 6. ¿Sale? Porque entonces ya tengo dos compuestos y ya se reparte ese 1 entre los dos. Muy bien. A ver, déjenme ver si hay alguien en espera. Ah, sí. Listo, ya quedó el acceso de su compañero. Ok. ¿Cómo vamos a calcular entonces esa fracción mol de el componente B, que estoy llamando B, en 6? Darío, ¿qué propone que hagamos? Sí, aquí está mi maestra, permítame. Sí.
¿Alguien más que tenga una idea de cómo empezamos? ¿Se consideran los nodos como otro proceso para poder hacer balance? Sí, lo puedo considerar para hacer balance sobre ese nodo. Entonces, por ejemplo, sobre el nodo mezclado podríamos hacer el balance final. 1 y 6 igual a 2. Ok, 1 y 6 igual a 2. Y igual podríamos ir planteándole los nodos de separación, donde se supone que es 4 es igual a 5 y 6. 4 es igual a 5 más 6. General del purificador. Ajá. Ya 2 igual a 3 y 4. Y el sistema podría ser que 1 igual a 5. Sería igual a 3 y 5, ¿no? Ok, 3 y 5, sí. Sí, 3 y 5. Así es. A ver, ¿puede regresar un poco al problema? Sí. ¿Al texto o al diagrama? O sea, a alejarse más para que yo alcance a leer el problema otra vez. Ok. Estoy mal. Ay, digo, con eso. Maestra, yo Sí, quiero, dígame. pues yo ahorita que estoy analizando, pero pues yo siento que no tendría tal vez como caso que nos pregunten la fracción mol de B en 6, si se supone que si se cumple lo del nodo de separación, se supone que nosotros ya tenemos la fracción mol de B en 5. Entonces, si son iguales, se supone que tiene que ser igual, ¿no? En 6. Ujú. Sí, exactamente. ¿Sale? Entonces, si esa fuera la pregunta, pues diríamos directamente que tenemos el 0.1 en fracción mol de B en la corriente 6, porque es lo que está en 5, como usted menciona. Entonces, realmente no hemos dicho, no sabemos qué tenemos que calcular. Ya estamos planteando balances, pero no sabemos qué vamos a calcular. ¿Sale? Entonces sí, muy bien. No nos están preguntando eso porque en un nodo de separación, como solamente estoy dividiendo la corriente, si me dicen lo que hay en 5, es lo mismo que estaría en 4 y es lo mismo que estaría en fracciones en 6. No sé, yo sigo con la idea que es más como a la alimentación. Tiene que ver, por ahí va la idea. ¿Con respecto o con relación a quién? Yo digo que es con 2, con la corriente 2. Con 2. Híjole, tiene la mitad de la respuesta. ¿Sale? Con respecto a uno estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a la otra corriente que me dice, no. Porque ¿qué nos dice textualmente? Calcule la fracción de recirculación. ¿Quién es la corriente de recirculación aquí? ¿La 6? La 6. ¿Sale? Entonces, si me están diciendo que calcule la fracción de recirculación, tendría que ser esa corriente 6, que es el recirculado, lo que estoy regresando al inicio del purificador.
Y tendría que ser con respecto a lo que yo estoy alimentando. Por eso le decía que usted tenía la respuesta a la mitad. ¿Sale? Lo que me están pidiendo en este problema, esa fracción de recirculación, voy a ponerlo aquí abajito. Es una relación básicamente entre la corriente 6, que es la cantidad que yo estoy recirculando, respecto a la cantidad 1, que es lo que alimento completamente a este sistema. Y al hacer esta división, este resultado que nos dé va a ser la fracción de recirculación que estamos utilizando o que estamos teniendo en este purificador. Entonces, esto de aquí, ahora sí, es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Sale? Esa relación entre corrientes 6 y 1. Ahora sí, con toda la información que tenemos, ¿cómo la calculamos? Ya por aquí me dieron unas balances. Entonces, a ver, revisen la información y qué podemos hacer ahora. Perdón, si alguien... dígame. La pregunta... Más bien es una condición. Te está pidiendo... Había planteado la incógnita, pero en cuanto a la información, dice que la OEP quita 2/3 partes del contaminante. El que lo quite implica que se dispone en 3. Sí, que es lo que teníamos acá abajo, ¿no? Entonces, el... ¿Logramos hacer un balance general? ¿Un balance general en dónde, perdón? Un balance general balance general del sistema por componente para el contaminante. ¿Cuál? ¿A o B? Para el contaminante es B, ¿no? Ok, entonces un balance por componente en el sistema y va a ser para B. Sí, ¿no? Contaminante es B, bueno, es lo que ponía aquí en MB. Bueno, ok, según yo, eso quedaría como el másico de B en 1 igual al másico de B en 3 más el másico de B en 5. Ok. Pero es molar, ¿no? Flujo másico, es flujo molar. Cierto, Exacto. molar de B. Eso. ¿Sale? Todos son Ns. Ujú. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¿Podríamos sustituir? No. Bueno, la idea o esto era para sustituir el valor del másico de B en 3 por el que plantea B2. Deberíamos tener un valor del B2, ¿no? No Podríamos conocemos. calcular el flujo molar de 5, ¿no? Porque conocemos lo que es el flujo másico de B en 1. También conocemos... no, olvídalo. Sí, Nos el molar faltaría de, dos.
el molar de 1 y el flujo de 1. El molar de B en 1 sí lo conocemos, donde está la fracción y el molar. Pero nos falta el molar de 5. Sí, con esta ecuación no podemos trabajar todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Por ahí van. ¿Sale? Profesora, ¿no tendríamos que sacar primero el flujo molar en 2? Sí, pero ¿cómo lo sacamos? Vamos a plantar algo parecido, ¿no? A ver, entonces dícteme y yo escribo. ¿Qué hago? Balance por componente para el nodo de mezclado de B. Ok. Flujo molar en B. ¿No lo vas a decir? Eso es lo que te referías, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo lo sé. Es el molar de 1 más el molar de 6. Esto es de B. Ok. B. Igual al molar de 2. Ok, y de aquí quedamos igual, ¿no? Solamente conocemos lo referente a 1. Déjenme ver qué opinan en el chat. Flujo molar en 3. ¿Cómo resolvemos ese flujo molar en 3 que me puso aquí Ezequiel? ¿Qué hacemos? Es que no tenemos el molar de 2, ¿sí? ¿Perdón? No tenemos el molar de 2. No, tampoco. De hecho, estaría peor, ¿no? Porque no conozco 2, 3, ni 4. Si planteo el balance para el purificador, no conozco en este momento nada. Nuestro problema es el flujo en 6. Sí, necesitamos. ¿Cuánto va a quedar en la salida? Supongo que con balance. ¿Qué hicimos el de componentes del sistema? Sí. Lo hicimos para el componente B y para el sistema en general. No tenemos el flujo de salida, ¿verdad? No, no lo conocemos en 5. ¿Ni en 3? No, tampoco es un dato directo. Nos dan solamente esa relación. Profesora, ¿no podríamos ocupar el balance por componente, el purificador? Pero estamos metidos en un aprieto, ¿no? Lo podemos plantear. Si gusta me lo dicta, pero no conocemos 2, no conocemos 3, no conocemos 4. No, pero como en 3 ya tenemos que es 2/3 partes del 2. A ver, entonces balance por sustituir. A ver, vamos, balance por componente. Estamos en el purificador. Y me dijo que era para el B, ¿verdad? Componente B. Ajá. Ok, ¿cómo nos queda el balance, por favor? No, pero es que tampoco conocemos el flujo en 4. No conocemos ningún flujo ahí. El flujo en 4 sí sería igual al de 5. ¿El flujo? Que diga la fracción, ¿no?
Sí, la fracción, totalmente de acuerdo. El flujo es cosa Sí, el diferente. flujo, sí, no, tampoco lo conocemos. ¿Vale? ¿No? ¿Se rinden? A ver, regresa al problema. Voy para arriba. Ahí está. Dando vuelta. Una pista. Hace rato les dije que andaban tibios cuando andaban haciendo balances en sistema. De hecho, me volvieron a decir y les dije, sí, tienen balance general y para el componente B. Pues podemos despejar el másico en 5, ¿no? El molar del componente B en 5, porque tenemos una relación de... O sea que de aquí despejar 5 como lo alimentado menos lo que sale en 3. Sería más bien el balance por componente del sistema, pero del componente A, ¿no? Porque solo tenemos entrada y salida, que sería 1 y 5. Exactamente. ¿Sale? Por ahí empieza la solución del problema. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. La solución empieza por darnos cuenta que en mi sistema, déjenme poner que si yo hago el balance por componente para el aire, en el sistema solamente lo tengo en 1 y sale en 5. Lo que entra de aire en 1 es lo mismo que sale de aire en 5. ¿Sale? Entonces ahí está el inicio de resolver esto. Balance por componente en el sistema para el componente A, que serían los moles de A en 1, igual a los moles de A en 5. ¿Vale? En la alimentación conozco todo. En la salida, ¿qué conozco? Recording in progress. Entonces, decíamos que en la entrada 1 conozco todo. ¿Qué conozco en la salida 5? La fracción molar del agua, del aire que diga. Del aire, correcto. ¿Sale? Y entonces, ajá, dígame. Calcular el flujo no molar de 5. Perfecto. Ahí podemos calcular el de 3. Exactamente. ¿Sale? Entonces, esta ecuación me permite determinar el flujo molar en 5.
A mí me dio 50 Ok, mol sobre. muy bien. 50 mol por hora. Perfecto. Ya por aquí su compañera nos decía que con esto podemos regresar a los balances anteriores, entre ellos el del sistema global, y podemos determinar la corriente 3. Profesora, nomás una duda. ¿Esos 50 moles la corriente total en 5? Sí, así es. Pero ahí ya se tomó en cuenta lo que sale de B también. ¿Cuál B? Estamos haciendo, ojo, estamos haciendo balance para el sistema A. Sistema y componente Cierto. A. Cierto, ¿Vale? me omití, perdón. Entonces hay que estar bien buzos. Entonces, su compañera ya nos dio la pista de que a partir de la ecuación 4, nosotros podemos determinar el flujo 3 como la diferencia entre lo alimentado menos esta salida. Igual daría 50, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Antes de que alguien más me conteste, déjenme ver, sondear la audiencia, cómo vamos. David, ¿qué hacemos a continuación? David Isaías. Lo hago un poquito más pequeño, a ver si se alcanza a ver, para que me diga qué hacemos ahora. ¿Le subo? ¿A qué parte le subo, David? ¿A las ecuaciones o al diagrama? No entendí la explicación. ¿Pero cuál explicación? ¿Alguien más que comúnmente no participe? Que nos diga qué hacer ahora. Veamos. Jerome, ¿qué propone hacer a continuación con estas dos corrientes que ya conocemos? Una pregunta, la que se conoce es N5 y N3, ¿verdad? Sí, N5 y N3. Se puede calcular. A ver, espera. Ando viendo. Ok. Sí, dígame, Román Padilla. Podríamos calcular lo que es el flujo molar de B en 2, porque nosotros tenemos la relación de 2/3 por el flujo molar de B en 2, pero si solamente sale B en 3, se supone que es 1. Ajá. Entonces nosotros podemos despejar lo que es el flujo molar de B en 2. Exactamente. De la relación que habíamos escrito, flujo molar de DMF en 3 igual a 2/3 de el flujo molar de este compuesto alimentado en 2. Dado que en 3 está saliendo solamente DMF, la fracción de
este compuesto en la corriente 3 es 1. Entonces, esto quedaría como N3 es igual a 2/3 de flujo molar del compuesto DMF en 2. Podemos despejar ese flujo molar, que sería 3 entre 2 de la corriente 3. Sería 75 mol hora. Ok, perfecto. Muy bien, ya tenemos este flujo molar en 2. ¿Qué hacemos ahora? En la ecuación 6, despejar el flujo molar del componente B de la corriente 6. Ok, sí. Entonces, de la ecuación 6, su compañera nos dice que vamos a determinar el flujo molar de B en 6 como la diferencia de lo que hay en 2 menos lo que habría en 1. A ver, déjenme ver el chat. En el chat me dicen que se puede obtener N4. N4, sí, correcto. De la ecuación 3 del purificador podríamos obtener la corriente 4. Estoy de acuerdo con usted, Virginia. ¿Sale? Muy bien, chicos. Prácticamente se nos fue la clase. Esto se les queda de tarea. No es para entregar, ¿sale? Es para que lo resuelvan. Y el lunes retomamos esta parte. Seguimos trabajando con balance de materia, así que no debería de haber mayor complicación para que puedan calcular esa fracción de recirculación. ¿Sale? ¿Dudas? Algo que no haya quedado claro o que su internet haya fallado y no hayan escuchado y quieran que lo puntualice. Me gustaría que me dejara hacer la otra cosa, es que me falló y no pude hacer captura de problemas. Pero... ¿Hasta arriba? Sí, hasta ¿Perdón? arriba, hasta arriba. Sí, hasta arriba, por favor. Ok, déjeme hacerlo un poco sí, más grande. Ahí está. Sí. Bueno, entonces por aquí ya, sí, ya empezaron a poner su nombre por apellidos para pasar lista. Muy bien, chicos, pues les hace falta practicar mucho, ¿sale? Sigo en lo mismo. Yo creo que Vamos. he visto que es más que nada el planteamiento por el sistema, ¿no? En este caso no se entendió en el problema que el climático, digo, el molar del componente aire era igual a la salida. Creo que eso nos faltó en el principio. Y nos pasó también en el entender el proceso de absorción y el de destilación. No sé si hay alguna manera de que se pueda ilustrar de forma, no sé cómo llamarle, de alguna manera más visual para las consideraciones en cuanto a flujos. Porque Más al leerlo, pues allá abstraído se entiende, ¿no? Pero y al momento de hacer los cálculos. Pero creo que ese ha sido el problema, al menos de esos dos problemas. Ok. Más visual, por ahí les compartí videos de algunos de los procesos que hemos visto en los problemas. Tal vez justo en ese sentido, yo sé que nos lo compartió, pero a lo mejor en algún momento en la práctica o en el momento de plantear el problema, como un ejemplo, o sea, cómo lo visualiza, pasarlo de la realidad al esquema. Creo que ese paso no se ha quedado claro. Pues es que chicos, ustedes tienen que revisar esos videos. Si de los problemas que hemos visto hay procesos que no conocen, busquen en YouTube videos de cómo es el procedimiento básico. Eso ya les había dicho que les da idea de al menos
cuántas corrientes de entrada o de salida pudiéramos esperar. El resto tiene que ver con lectura y comprensión. Si tenemos problemas de lectura, de comprensión, de retención de las cosas, se dificulta mucho el planteamiento, ¿sale? Aparte de eso, ahorita que ya quedó planteado, que ya dijimos santo y seña en cada una de las corrientes, aún así les está costando mucho trabajo visualizar por dónde empezar a resolver el problema, ¿sale? Que tenía que ver con esto, hacer un balance para el componente A en el sistema, porque solamente estaba en la corriente 1, que era la entrada, y salía en la 5, y de ahí en adelante les permite calcular todo. Entonces, hace falta que se pongan a practicar más, pueden practicar con los problemas de materia pasados para ganar habilidad, ¿sale? Para analizar las cosas, para visualizar estas composiciones, dónde sí tengo corrientes, información que me permita calcular lo que me pidan. Les hace falta practicar más. Entonces, sí les recomiendo que trabajen más en la materia porque están considerados dos, máximo 3 problemas de este tipo. Y ya después de ahí seguimos trabajando con balance de materia, seguimos hablando de recirculación, derivación o purga, y le vamos a sumar reacción química. Entonces, para resolver un problema nos vamos a tardar años, ¿sale? Sí, dedíquenle más tiempo. Si hay alguna pregunta, si encuentran un video, algo no les queda claro, pueden preguntar, ¿sale? Pero tampoco esperen que yo les dé todos los videos de los procesos que estamos viendo. También échenle ganas de su parte, ¿sale? Les compartí algunos, sí, no son todos los que hemos visto, estoy consciente de ello, pero también búsquenle ustedes. Si en alguna parte se atoran y ya no entienden de plano el video, pues me pueden decir, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, no los retengo más. Resuelvan este problema, ya lo que queda hacer es materia solamente, y lo vemos el lunes, ¿sale? Entonces, que pasen buen fin, y pues nos estamos viendo. Gracias. Gracias, maestra. Profesora, yo tengo una duda.